Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecida con Dios y con todos por estar compartiendo este hermoso escenario y, bueno, bajo la conducción de personas que aprecio y en compañía de miembros de las autoridades de mi universidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y de mi Universidad de la Universidad Central de Venezuela. Doy gracias, pues, e inicio mi presentación un poco orientando hacia el cómo debemos hacer. Hemos estado conversando y escuchando desde, como diría Kant, con muchos imperativos. Debemos hacer, debemos hacer. ¿Cómo debemos hacerlo? Quizás esa es la pregunta que estoy segura muchos de nuestros compañeros de trabajo se están formulando en estos momentos. ¿Cómo llegar a eso? Entonces, bueno, yo en la mañana de hoy traigo lo que consideramos una aproximación a ese cómo y voy a referirme fundamentalmente a la internacionalización del currículo en el contexto de esto que estamos conversando, la calidad y la acreditación de la educación universitaria, no de las instituciones como tal y no de los programas académicos, sino de la educación universitaria, en el entendido de que en nuestro país la finalidad de la educación universitaria es formar profesionales e investigadores. Hacia allí voy a dirigir en este momento mi participación, no sin antes mencionar que a medida que vaya desarrollando el trabajo voy a ir clarificando algunos conceptos como parte de la estrategia de presentación del día de hoy, porque creo que es significativo clarificar conceptualmente términos que hemos venido manejando como currículo, diseño curricular, entre otros. Ajá. A mí no me pasa. Pero no prende, pero puedo continuar con el contenido de lo que estoy trabajando allí, ¿verdad? He traído una bitácora y una bitácora curricular. Ajá, la anterior, profe. Una bitácora curricular. Y me refiero a la bitácora como la vía por excelencia para el desarrollo de la autonomía académica desde el ámbito curricular. ¿Y por qué es la bitácora ese ámbito para el desarrollo de la autonomía? Porque la diseñamos nosotros, los actores que de una u otra manera hacemos posible la oferta académica en nuestras instituciones. Esta bitácora curricular la desarrolló en tres momentos fundamentales. Uno que tiene que ver con el diagnóstico, que a nivel internacional hemos conocido mucho por las conferencias que se han presentado anteriormente. Ese momento recoge las experiencias en la UPEL. Nosotros decimos que el conocimiento se construye con base a la experiencia. Y tenemos un eslogan que se lo escuché así como por primera vez nuestra secretaria, que decía: la UPEL es la universidad de los maestros. Y bueno, hablamos tal vez como maestros, desde la experiencia, desde lo que hemos venido haciendo, y este momento de diagnóstico nos permite reconocer que no es suficiente teorizar en el currículum, sino que tenemos que hacer currículum y tenemos que hacer diseños curriculares. Esto pasa por ubicar ahora la actividad curricular desde el ámbito de los curricultores, quienes asesoran, son consultores, orientadores, realizan acompañamiento, tienen una gran responsabilidad y esa responsabilidad pasa por conocer y vivir el currículum. Un segundo momento que tiene que ver con el desarrollo curricular, la participación, la discusión, la producción y cómo deberíamos hacerlo, desde el punto de vista, por supuesto, tanto de producción intelectual, que es lo que nos llaman las universidades, como de trabajo práctico. Y por el tercer momento, que tiene que ver
con la gestión integral del proceso evaluativo. Y digo proceso evaluativo por excelencia porque no basta con hacer el diagnóstico y describir lo que está pasando, sino que tenemos que valorar. Esa valoración es la que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en un momento determinado. Decisiones que tienen que ser justas, decisiones que tienen que ser prudentes y decisiones que tienen que considerar la opinión de todos los actores. Así, desde el diseño de esta bitácora curricular para la internacionalización del currículo en el contexto de la calidad y la acreditación de la educación universitaria, vemos cómo el desarrollo de esa autonomía, y la autonomía viene dada por la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, como para miembros de todo lo que es el sistema de educación universitaria, así lo llamamos aquí, pero entendemos que es el equivalente a lo que en todas partes se conoce como la educación superior. Estas bitácoras curriculares tienen que ver con la acción curricular, el dominio de la teoría desde el punto de vista instrumental, procedimental, técnico, en todos los escenarios de la actividad curricular. Desde que concebimos la idea, la representación de lo que nosotros estamos estimando, hasta la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular. Hoy día hablamos, por ejemplo, de la importancia de la armonización curricular dentro del contexto de la internacionalización. ¿Por qué? Porque es necesario reconocernos, ¿verdad?, entre todos los actores que de una u otra manera llevamos adelante la formación de los profesionales que nosotros necesitamos en estos momentos. Es la acción curricular, entonces, un proceso investigativo. Y desde allí es que estamos desarrollando todo este trabajo que yo traigo el día de hoy. No podemos, o no deberíamos, mejor dicho, generar cambios sin antes realizar un trabajo investigativo. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la postura y cuáles son las decisiones? No deberíamos odiar la opinión de estudiantes, personal de servicio, personal administrativo, autoridades y actores del área de influencia donde se encuentra la universidad. ¿Por qué? Porque estamos partiendo precisamente de la idea de formar a un ciudadano profesional e investigador en los diferentes campos de conocimiento que se desarrollen en la universidad. La internacionalización, tal como se muestra en esa imagen, tiene un proceso bidireccional y además exponencial. Y pareciera que depende del color del cristal con el que uno lo mira, porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta de este proceso, que yo lo he concebido como un proceso estratégico para poder verificar la calidad y darle acreditación a la educación universitaria. Y estratégico, ¿por qué? Porque es desde allí donde ahora deberíamos repensar las políticas, las acciones e inclusive los indicadores. No es el único escenario, pero es una de las categorías que estamos tocando en el día de hoy. Ese mapita pequeñito que ustedes ven allí, donde se muestra a Venezuela como puerta de entrada en América Latina, nos permitió conocer desde hace, yo diría, casi 25 años, ¿verdad?, toda la visión de lo que significaba algo que mencionaba la compañera anteriormente y que tiene que ver con el proceso de consensuar las competencias en el escenario asiático, europeo y latinoamericano. Más de 22 países participaron, y lo traigo como siempre, lo traigo como muestra, ¿verdad?, en el proyecto TUNI para América Latina. Están además los nombres de las universidades que participaron dentro de ese proceso. Y nosotros, la Universidad de los Maestros, bueno, acogió ese acuerdo que Venezuela suscribió desde hace mucho tiempo a partir de los encuentros realizados con la Comisión Nacional de Currículo, asesora del núcleo de vicerrectores académicos. En esta universidad
Ciertamente, nosotros comenzamos a desarrollar este trabajo. Algunos de mis compañeros de esa época están hoy aquí en esta sala. Como ayer casualmente decíamos, es muy importante la pregunta, y decía nuestro compañero de España, yo no sé si tenemos todas las respuestas. Y esto de la inteligencia artificial nos dice, primero hay que aprender a preguntar. Y nosotros hablamos del pregunteo. Ese pregunteo que nos lleva a tener que pensar qué y para qué. ¿Por qué internacionalizar el currículo? Si digo el currículo, no digo el diseño curricular. Decíamos en otros momentos del escenario acá que el currículo es a la educación lo que la Constitución es al Estado. Eso significa que las instituciones de educación superior deberíamos, ahí sí vamos a hablar de un deber, ¿verdad?, poseer un documento rector que independientemente de donde esté ubicada la universidad, tenga núcleos, extensiones, con lo que pueda contar, todos estén pensando en cuál es ese ciudadano profesional e investigador de la medicina, la arquitectura, el derecho, la educación, la sociología que tenemos que formar. ¿Qué es lo que debe cambiar? La estrategia. No es igual, ¿verdad?, formar o desarrollar o planificar estrategias en el occidente del país que en la zona central, por ejemplo. Pero es el mismo ciudadano venezolano, profesional e investigador que estamos aspirando a nosotros formar. En ese sentido, nos preguntamos entonces, ¿cómo internacionalizar el currículo? Ese currículo que da respuesta a todo lo que nosotros estamos planteando, estableciendo de alguna manera una vinculación directa con algo que presentaba la doctora rectora de la Universidad de Zulia ayer, ¿verdad?, desde los acuerdos firmados por el Estado, la Constitución y de ahí en adelante con todas las normativas que nosotros podemos poseer. En el caso de la Universidad Pedagógica, nosotros contamos con unas políticas de docencia, ¿ok?, en las cuales está una de las últimas, creo que es la número 14, la política de internacionalización, a partir de la cual se han ido apoyando los convenios, las alianzas y una serie de actividades que llevamos adelante. ¿Cuándo internacionalizar el currículum? Tendríamos que haberlo hecho hace tiempo. Desde el año 2007, en el caso venezolano, con un documento que suscribimos también en todas las universidades y que se desarrolló en la Universidad Simón Bolívar. En ese documento se reflejan cuáles son los desafíos que para ese momento teníamos, que hoy en día tenemos otros, sí es verdad. Y ya no hablamos solo de la Agenda 2030, sino de la Agenda 2050, para intentar desde el escenario curricular responder a lo que nosotros tenemos. Y yo decía, iniciamos con el ámbito de la evaluación, y uno de los aspectos que se manejó ayer fue la necesidad de evaluar instituciones, programas, etc. Y por supuesto evaluar la educación universitaria. En el caso nuestro, nosotros asumimos el modelo de evaluación euroamericano por autorregulación. Eso significa que a medida que vamos detectando alguna situación que tenemos que abordar y participar, porque no lo asumimos como intervención, sino como participación, en ese momento entonces nosotros nos abocamos a aplicar acciones correctivas que pudieran estar relacionadas, bien sea con el diseño, con el perfil, porque haya que actualizarlo, con los planes, con los programas, las estrategias, y para ustedes contar de todo lo que ocurre en el ámbito educativo. Entonces, cuando internacionalizamos, deberíamos estar internacionalizando constantemente para poder dar respuesta a esos convenios que suscriben nuestros estados. ¿Dónde internacionalizar el currículo? Eso vamos a trabajar un poquito, quizás, en el día de hoy, en todos los ámbitos del currículo, en el diseño, porque no puede ser que tenga un documento rector, pero el diseño curricular no se parece a lo que es el documento rector, o el plan de estudios tampoco se parece,
o lo que algunas instituciones llaman la malla curricular, que nosotros denominamos la matriz de ubicación y secuencia, ¿ok? Donde nos da todo el panorama de lo que nosotros deberíamos poseer. Significa entonces que no basta con tener un documento principista. Entonces, ¿por qué utilizar la internacionalización? Porque necesitamos también ser reconocidos, y reconocidos como instituciones de calidad, y reconocida la educación universitaria en Venezuela como una educación de calidad. ¿Cómo utilizar la internacionalización como una estrategia que puede ser política, académica, gerencial, de gestión, ¿verdad? Cada universidad debe darle, de acuerdo a su naturaleza, la connotación que requiere y que necesite para ese momento. Y cuando utilizarla, cada vez que necesitamos sentarnos con nuestros pares a nivel nacional o a nivel internacional, porque es desde aquí donde decimos que tenemos y con qué contamos. ¿Dónde utilizar la internacionalización? En los escenarios de establecimiento precisamente de esos convenios o de esas alianzas que pudieran requerir de nosotros ese reconocimiento y decir, bueno, pero es que la educación universitaria en Venezuela responde a los estándares de calidad de los cuales hacemos mención. Y vale decir aquí que uno de los elementos que más cuesta dentro de las matrices para la acreditación, la certificación de calidad o el reconocimiento, tiene que ver precisamente con el documento o el programa o el plan de formación, el modelo curricular. Muchos les gusta ese término de modelo. Ese modelo curricular que debe responder en estos momentos a ideas muy claras. Hoy acaba de ratificar la compañera de España la necesidad de ubicar al ser humano, ¿verdad?, en el centro de todos los procesos, del respeto por el ambiente, por el reconocimiento de que tanto estamos haciendo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Porque si yo voy a establecer una alianza, un convenio con una institución universitaria, yo tengo que verificar si responde a esos estándares que estamos fijando en estos momentos, porque tengo que garantizar que la actualización, la formación, el perfeccionamiento o la capacitación de cualquiera de los que de mi institución aspiren a un proceso, ¿verdad?, en el cual se mueva, bien sea un estudiante o un académico desde el punto de vista de la internacionalización, yo tengo que saber cuáles son esos indicadores y cuáles son esos estándares. ¿Cómo realizar entonces prácticas profesionales? Y escogí como uno de los ejes curriculares fundamentales para la internacionalización del currículo, que ayer también casualmente se hablaba un poquito de eso. Hoy en día vemos cómo se hacen pasantías de investigación, prácticas, bien sea por cursos de doctorado, postdoctorado, que van a otros países y simplemente realizan un tipo de pasantía. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer de una pasantía en un postdoctorado de neurociencia en la ciudad de Panamá. En el caso de la UPEL, nosotros manejamos las prácticas profesionales desde el segundo periodo académico del proceso formativo y tenemos 4 prácticas profesionales, en el segundo, en el cuarto, en el sexto y en el octavo periodo académico. ¿Por qué? Porque necesariamente el estudiante de la carrera docente, en este caso, tiene que enfrentarse a esa realidad, no porque nosotros se la estemos diciendo, ni tampoco porque le estemos mintiendo, sino porque tiene que tener esa capacidad de tomar conciencia. Tener conciencia significa darse cuenta de. Y no basta con que me lo diga la inteligencia artificial, no basta con que resuelva un problema matemático o que le pidamos a ese estudiante, ¿verdad?, el razonamiento lógico, porque la inteligencia artificial también se lo da. Usted le dice, dígame cómo resolvió usted ese problema, como abogado, como médico, o como matemático, o como ingeniero, y la inteligencia artificial se lo da. Entonces, es un poquito complejo, ¿verdad?, poder develar algunas cosas que nosotros podemos ver. Cuando realizar las prácticas profesionales como mecanismo que permita internacionalizar, y en esta universidad hay programas de intercambio, de doble titulación,
experiencias bien interesantes, ¿verdad?, que permiten que todo este proceso se dé. Eso es una decisión de la institución. ¿Y dónde realizarla? Por supuesto que esas prácticas tenemos que realizarlas, si son a nivel de la educación universitaria, en instituciones que, como nosotros, también se encuentren ubicadas dentro de esos estándares de calidad y bajo el reconocimiento de sí misma y de los otros, porque eso es quizás lo más interesante. Hay algo importante en materia de internacionalización del currículum, y es que, como dice aquí, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Siempre el mismo cuento para no ayudarme a hacer la tarea. Alguien decía ayer que nadie quiere cambiar, que prefiere tener el mismo programa, que déjenlo así, que así es mejor, pero necesitamos hacer los cambios. Y a veces es más sencillo decir que no sé. ¿Qué indica esto? Que para asumir la internacionalización del currículo tenemos que entrar en planes o programas de formación. Voy a tomar como ejemplo lo que viene realizando esta gestión en nuestra querida Universidad Central, y es la formación de todos los actores de las diferentes escuelas y facultades en materia curricular, en materia de elaboración de diseños y elaboración de competencias. Muy interesante, por cierto. Y vale también decir aquí que hace un tiempo acá en Venezuela hemos venido trabajando primero con nuestra propia concepción de competencia, segundo con los 4 elementos de la competencia para verlos de manera integral y no fragmentada, independientemente de que sean genéricas o específicas. Hablamos de competencias que deben tener 4 elementos fundamentales. El cognitivo, que implica saber hacer desde un vista teórico o práctico, dependiendo de la naturaleza del campo de conocimiento. El socioafectivo, que tiene que ver con la disposición, con el querer hacer. El práctico, o que algunos llaman conductual, que tiene que ver con la ejecución de lo que nosotros hacemos. Y el ético. Eso significa que tenemos que formar ciudadanos, profesionales e investigadores con responsabilidad, que acompaña toda la responsabilidad social y todo lo que implica, por ejemplo, el desarrollo del servicio comunitario en las distintas instituciones. Desde donde estamos hablando nosotros entonces de esa internacionalización del currículo a partir de los estándares de referencia para podernos acreditar, que por supuesto esos estándares vienen consensuados y son trabajados desde las diferentes instancias o agencias de acreditación. ¿A partir de qué? De las condiciones generales del mundo actual, que hemos tenido aquí un panorama extraordinario, experiencias del espacio europeo y latinoamericano que lo conocemos, pero que pudiéramos profundizar, las carencias detectadas en los actuales planes, no solamente planes de estudio, planes de gestión, planes de desarrollo, planes de la nación, y así sucesivamente. Las características del estudiante que estamos recibiendo es fundamental. Nosotros, si bien no es trabajo de la educación universitaria resolver el problema directo de la educación media, tenemos un gran compromiso de dar respuesta a qué es lo que está pasando en la educación media en el caso venezolano. Y expresar en créditos el tiempo de trabajo académico. Y aquí va a ser un alto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros la armonización curricular, la movilidad estudiantil y el uso de un lenguaje común. Y lo coloqué, disculpen, así el pequeñito, porque todavía no hemos llegado en todas las instituciones a ese lenguaje común. Acá en Venezuela tuvimos la oportunidad de socializar aspectos como, por ejemplo, la denominación de unidad curricular para referirnos al curso, a la asignatura, a la materia, al taller, al seminario, cualquier actividad que se desarrolle desde la derivación del plan de estudio. Y como quiera, que bueno, hemos tenido espacios de actuación en Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina. Ya el término de unidad curricular ya se ha acuñado prácticamente en América Latina. Aquí teníamos como la Torre de Babel que presentaban ayer. Tú decías curso y cualquiera que era un curso de academia o el curso de
de las cuestiones militares que se dice, para un curso, esa expresión suele usarse con mucha frecuencia y no nos entendíamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a ubicar. Y ahí viene esa denominación de unidad curricular, de manera que reconociendo el tiempo de labor estudiantil, y aquí va a ser un alto, este documento que recoge la visión del crédito académico, lo que hace es dar respuesta a lo que el currículo era todo un problema. Por ejemplo, ¿cuál es, en este caso, la unidad curricular que debe estar en el primer periodo, en el segundo, o en el quinto, o en el último? La mía es más importante, la mía es más compleja. Yo necesito que tenga el último periodo, porque como esos niñitos en el segundo periodo académico van a trabajar, con eso no puede ser. Con esto, nosotros ubicamos el tiempo que requiere el estudiante para el desarrollo de competencia. Y no estamos hablando de adquirir la competencia, sino de desarrollarla, porque creemos en el desarrollo humano. Entonces, hay que promover el desarrollo de las competencias, reconociendo al estudiante el tiempo que necesita para hacerlo. Y eso se traduce desde el punto de vista técnico del currículo, cuando hay que sacar las cuentas, cuántas horas tiene la carrera, cuántos créditos debe tener. Tanto es que no utilizamos la denominación de unidad de crédito, sino crédito académico. Por un crédito académico se le reconoce al estudiante 2 horas de labor estudiantil. Esto significa que si, por ejemplo, una unidad curricular que tenga 3 horas de actividad docente, presencial, a distancia, virtual o como sea, necesariamente tenemos que reconocerle 6 horas de labor estudiantil. Entonces, esa unidad curricular no tiene 3 horas, sino que tiene 9 horas semanales. De allí, nosotros podemos trabajar y verificar desde los estándares por qué tenemos carreras a 4 años, por ejemplo, con más de 6.000 horas de trabajo durante toda la carrera. ¿Y cómo se hacía? En el entendido que se asumió también el estándar de la duración de la hora académica por 60 minutos. Y hoy sabemos que desde la visión de CIDE UNESCO y desde la solicitud que hacen otros países de la densidad horaria, la tendencia va hacia aproximarse todas las instituciones de educación universitaria a una hora académica de 60 minutos, que puede variar de acuerdo con la modalidad. ¿Ok? A que no probablemente no es nuevo, nosotros lo teníamos en 60 minutos hace mucho tiempo, pero cuando hicimos la primera evaluación a nivel nacional, encontramos que eran instituciones como las de 40 minutos. Entonces no es igual 6.000 horas de 60 minutos que 6.000 horas de 40 minutos cada una de esas horas. Estas no las voy a leer, estas son las competencias genéricas que se derivaron del proyecto Alpha Turing. Fíjense que solo está lo denunciado. La construcción de la competencia la elaboramos, en el caso nuestro, nosotros mismos. ¿Ok? Como tenemos un concepto o una visión, más bien, de la competencia como un sistema complejo y no simplemente como un enunciado. Y además explicamos cómo se elabora la competencia y cómo se promueve la competencia desde las 5 dimensiones de la pedagogía como ciencia de la educación: la enseñanza, el aprendizaje, la planificación, las estrategias y la evaluación. O sea, no las vamos a leer. ¿Cómo responder? Porque está aquí en el documento. Desde la gestión a la internacionalización del currículo, develando la viabilidad, el análisis y el alcance de las políticas públicas educativas. Si no tenemos eso a mano y de verdad actores que se dediquen no solo a conocer la política y a decirnos que debemos aplicarlas, sino que nos ayuden también a operacionalizar esas políticas. Ese currículum abstracto
ese documento rector se operacionalice en el diseño curricular. Y las políticas se operacionalizan en acciones, en estrategias e indicadores que deben estar completamente casadas, creando espacios para las categorías como la internacionalización. Este es un espacio para ello. La desterritorialización curricular, este es un término del que quisiera detenerme, esas fronteras del conocimiento, es todo lo que estamos hablando de la transdisciplinariedad, que desde el punto de vista práctico implica asumir métodos propios de un área de conocimiento y abrir abordando otros pasos y otras áreas. Eso lo vemos perfectamente con tantos profesionales, ya lo decían, que forman parte de nuestro cuerpo docente, que son profesionales en las distintas carreras que se necesitan para formar y dar respuesta a lo que requiere nuestro país, por supuesto el mundo, porque no podemos vivir alejados de eso. Pero que es importante sí entender que quienes están en el ámbito de la docencia y no han desarrollado esas competencias docentes, le dicen algunos, ¿verdad? Antes llamaban facilitativas, era más o menos el término. Tenemos nosotros también que darle las herramientas, porque yo soy profesor de filosofía, pero yo no puedo dar clases de anatomía, ni puedo ni debo, ¿verdad? Desde el punto de vista ético además. Pero el profesor, un médico que conozca de anatomía, seguro estoy que sabe más de anatomía que más nadie. Pero ¿cómo le enseña? Y fíjense que ayer me llamó poderosamente la atención, me va a hacer un alto, porque se ha venido trabajando con la inteligencia artificial hacia la enseñanza. ¿Cómo podemos enseñar con la inteligencia artificial? Quiero recordar que es necesario hacer una revisión de las teorías del aprendizaje, cómo se aprende también, porque el que enseña, vamos a utilizar el modelo anterior, yo enseño, pero también aprendo en el proceso, ciertamente, pero además hay que pensar cómo aprende ese estudiante que se sienta frente a la inteligencia artificial y que ella le dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces hay una invitación desde esa pedagogía. La pedagogía interpela a la educación. Ya estamos adelantando algunos trabajos sobre el papel y los desafíos de la pedagogía en el mundo actual. ¿Cómo entonces respondemos desde la gestión a esa internacionalización? Abordando las emergencias. No nos queda de otra. Políticas tecnológicas, sociales, técnicas, laborales, bélicas, electorales. Para nosotros en América Latina, bueno, yo creo que ahorita no sé cuántos países entran en procesos electorales de elecciones durante este año. En el caso nuestro, nosotros somos uno, no solamente a nivel de la presidencia, del Estado y todas estas cosas, sino también procesos de elecciones en las instituciones universitarias, de la cual ya esta institución vivió por ese proceso. Y asumiendo perspectiva, es necesario que nos reconozcamos, respetar también el espacio. Yo no tengo por qué igualar el proceso de una facultad a otra. Que tenemos que formar al mismo uperista o al mismo userista, eso es verdad. Donde esté con ese currículo que llamamos desterritorializado, porque tiene que ser así y tiene que ser abierto, flexible, para que un estudiante, ya lo decía el profesor Calatrava, de mi institución pueda ir a otra institución y participar de un proceso de formación o de actualización o de capacitación, o pueda realizar esa pasantía sin ningún tipo de problema o de inconveniente, donde unas competencias genéricas, porque si yo soy profesor de filosofía aquí, tengo que parecer profesor de filosofía donde quiera que me encuentre, o debo parecer abogado donde quiera que yo esté. Eso significa que además de serlo, tengo que parecerlo. Los maestros vivimos quizás muy de cerca esto, porque los estudiantes le dicen a uno cada vez que puede, profesor, tal profesor no parece profesor, o tal profesora no parece profesora, cosa que antes uno siempre decía, me gustaría ser como mi profesor o como tal o cual profesor. Entonces es necesario, ¿verdad?, para poder dar respuesta desde la gestión, independientemente de que estemos gestionando el aula, gestionando una unidad o cualquier dependencia, o estemos ubicados en toma de decisiones a nivel rectoral.
nosotros debemos entonces clarificar a qué se dedica la organización. Esto lo digo porque hemos observado que en la educación universitaria hay muchas actividades que se deben realizar y que el común de la población se pregunta, bueno, ¿por qué la universidad está dictando un diplomado de eso? Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber que la extensión o la vinculación, como se llama en otros países, es necesaria, pero también tenemos que delimitar el alcance. ¿Cuál es el alcance que nosotros le vamos a dar y el impacto que como institución vamos a generar y el impacto que nosotros recibimos también como institución para la mejora continua de la educación universitaria, mejorando y asegurando la calidad de qué? De los programas académicos, de pregrado, de posgrado, de extensión académica y por supuesto haciendo una combinación de modelos de gestión. Yo casi que estoy convencida de que aunque haya un plan de gestión, la diferencia que se puede dar por los estilos, por el liderazgo, la forma de comunicación, también tiene que ser respetada. En la medida que nos conocemos todos, podemos comprender que hay libertad, esa autonomía, que yo la puedo expresar en mi autoridad y decirle, esta es mi bitácora de actuación y quiero hacerlo de esta manera, eso es perfectamente comprensible. Por supuesto, ejecutando acciones que conduzcan a la optimización de los procesos formativos. Miren, no es suficiente con darle la oportunidad a los estudiantes para que ingresen a la educación universitaria. Es que hay que darle las condiciones. Muy bien, bueno, pero es que entró, lo admitieron y después no vino, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones que nosotros estamos brindando? Y cada vez de sustancia. Si la mía es el aula, ¿verdad? Porque tenemos que dar nuestras clases. En la universidad primero damos clases y después hacemos todo lo demás. Entonces yo tengo que ver desde mi instancia cómo hacer para brindarle a ese estudiante condiciones que le permitan su prosecución académica. Antes se hablaba muchísimo de la exclusión, ahora no decimos que fue excluido, sino que el estudiante se fue. Él se fue porque él quiso. No se fue porque él quiso. Razones tenían que generarse en las instituciones para que ese estudiante no continúe. Y cuando vamos a las estadísticas que nos gustan muchísimo y comparamos el nivel de ingreso con el de egreso, vemos que la correspondencia no está. Hoy sabemos, producto de la situación que nos vivimos acá en Venezuela, que hay quizás una disparidad entre lo que recibíamos antes de aspirantes en el caso de la universidad que solo atiende la carrera docente para estudiar docencia y lo que tenemos ahora. Indudablemente que el número se ha reducido muchísimo, pero los que nosotros tenemos que tratar de mantenerlo y garantizarle la prosecución académica y en consecuencia el egreso. Eso significa ejecutar acciones que conduzcan a esa optimización de todos los procesos académicos administrativos. ¿Por qué ampliar los horizontes epistémicos del currículum? Porque si seguimos pensando que tenemos la verdad en nuestras manos, que esto que está aquí es único y es sagrado y el programa no lo toca a nadie, que mi programa es del año 72, pero bueno, que yo lo quería lo amo, porque eso lo hizo un profesor que le dio clase a mi profesor que me ayudó con todo el desarrollo de mi carrera. Y tú dices, ajá, pero ¿qué tendrá de real? Era la profesora del currículum oculto. Una cosa dicen los programas, y cuando yo estoy estudiante, menos mal que el reconocimiento de estudios ya no se hace directamente por equivalencia, se hace precisamente por el título. Si usted es abogado aquí o no, porque si tuviésemos que comparar los programas del año 72 con los programas de ahorita del año 2024, pues no pudiéramos realizar ni internacionalización ni nada que le parezca. Es necesario actualizar. Y la actualización puede darse con un proceso de autorregulación, detectamos la necesidad de actualización y generamos esa acción correctiva, que, ojo, debe ser el resultado de una actividad investigativa, porque no es suficiente con que yo diga, no, es que yo estuve en Chile y me pareció tan bueno y me digo, el programa lo cambiamos. Y todos los de mi cátedra, entonces tienen, no, ¿qué es eso?
¿Dónde está la investigación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se generó? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Quiénes toman la decisión? Nosotros creemos en el trabajo colectivo. De hecho, nuestra visión del currículo es asumir el currículo como espacio público de construcción colectiva. Y es público porque nos interesa a todos. Todo ciudadano tiene que saber cuál es el ciudadano profesional e investigador que se está formando en las instituciones de educación universitaria. Eso pasa entonces por comenzar a definir perfiles. Antes hacíamos currículos desde el perfil de la disciplina. Hoy día hacemos currículos desde el perfil de ingreso. ¿Qué necesitamos? No es lo que queremos. Yo puedo querer muchas cosas, pero ni el Estado venezolano no me paga para lo que yo quiero, sino para responder a las necesidades del Estado venezolano, y creo que eso es fundamental, sobre todo para quienes trabajamos en instituciones de gestión pública. La transparencia. La transparencia es importantísimo, ¿no? Es que yo sé que el director de desarrollo curricular dice que el programa va a ser así, pero no importa, nosotros lo vamos a hacer distinto. No estamos ayudando en nada a la universidad, falseando evidencias. Y fíjense que esto es importante. La investigación, yo les voy a mostrar este texto que está aquí, dice: la investigación en América Latina, una experiencia ecuatoriana que llevamos nosotros los venezolanos para la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeralda en Ecuador, para demostrar que sí se puede hacer investigación desde el pregrado y crear lo que en algunos países se llaman los semilleros de investigación, que en el Zulia lo tienen de hace muchísimos años, porque no crean, nosotros manejamos aquí mucha información que yo creo que es valiosa, pero es imposible que se maneje todos los días. Pero recuerdo que en la Universidad del Zulia inclusive se dio una revista de trabajos de estudiantes de pregrado, y este texto recoge trabajos de estudiantes de pregrado. La acción curricular, entonces, debe darse como un encuentro plural, abierto, concertado, dinámico, crítico, reflexivo y complejo. Eso pasa por tres dimensiones importantes: creer realmente en el desarrollo humano, en el desarrollo universal, en la armonía global y en la diversidad concertada. Imposible, no somos como los libros, no tenemos doble edición. Una institución de educación universitaria no se parece a otra. Y voy a aprovechar para acuñar, y eso para repensar en las matrices de calidad y de excelencia, que tienen que existir indicadores que respondan a la naturaleza y al alcance de la institución universitaria. Hay universidades que le dan productos, prototipos. Ok, gracias. Prototipos y todas estas, esto que nosotros conocemos. Pero hay otras universidades que generan servicios. Es imposible, voy a dar como ejemplo, que una universidad como la UPE, que solo forma docentes, se mida con la misma vara que se mide en la Universidad Central de Venezuela, que forma a todos los profesionales del país y además con calidad y excelencia. No, eso no lo hemos logrado. Inclusive se hizo un intento hace muchos años, ¿verdad?, con el sistema de evaluación y acreditación que generó el Consejo Nacional de Universidades acá, pero bueno, fue imposible acuñar esa necesidad. Voy a ir dándole mayor celeridad a lo que me resta, que recoge un poco las conclusiones a las que hemos llegado, ¿verdad? ¿Cómo entonces internacionalizar el currículo en el contexto de la calidad de la acreditación desde los diferentes niveles de planificación? Y hablo de planificación porque es la herramienta, el día a día que nosotros debemos tener. Solamente traigo un ejemplo. Existe el currículo, hay mucha literatura sobre lo que es la planificación planetaria, inclusive, y tiene que ver precisamente con la regulación del orden político y administrativo para formar a los profesionales. Hay algo que no quiero dejar
de mencionar en este momento porque ocupa a la mayoría de los países en América Latina y es crear el marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial ni las competencias la panacea del siglo. Es precisamente, en este caso, un recurso que podemos utilizar para mejorar el proceso, revisar las políticas educativas, que lo explicó muy bien la profe rectora de la Universidad de Zulia, y por supuesto esas políticas permiten el diseño curricular actualizado. Siempre me preguntan, ¿cuántas veces hay que cambiar el currículo cuando cambia la constitución de los estados? ¿Cuántas veces hay que cambiar el diseño? Tantas veces como sea necesario. ¿Y por qué el currículo cambia si cambia la constitución? Porque la constitución recoge el ideal del ciudadano venezolano, panameño, ecuatoriano, colombiano, que se desea formar. Ahora uno quisiera formar a uno distinto a el que está establecido en esa normativa. Aquí vemos un recorrido del diseño curricular por competencia y su ciclo de formación que parte del análisis de la realidad de todo lo que hemos hecho hasta ahora, la identificación de las competencias genéricas y específicas para poder internacionalizarnos, el diseño de las estrategias propias y el establecimiento de los criterios de valoración. Fíjense que no decimos medición, decimos valoración, como bueno, parte de las tendencias. Eso pasa entonces por ubicarnos dentro de ese contexto que es necesario realizar una gestión de una manera integral, asumiendo la investigación, la tecnología y por supuesto esa práctica profesional que algunos llaman pasantía. Y yo, por el trabajo que habíamos tenido acá, ubiqué la inteligencia artificial que no está fuera de la tecnología. Yo la sigo ubicando en la tecnología y no como algo más, porque lo veo casi que como un accesorio. Ese editor se colocó algo decorativo, si lo seguimos viendo afuera y dándole tanto peso y restándole contexto a la acción curricular, con diferentes posturas, epistémicas, ontológicas que hay que respetar. Cada uno de nosotros asumirá una postura distinta. Ayer presentó la profe las diferentes nociones de competencia. Es decir, nosotros asumimos las de Tobón, el colombiano, nosotros hicimos las nuestras. O sea, cada quien tiene la posibilidad de hacerlo, revisar los procesos y evaluar cada proceso para ir aplicando lo que se requiera. ¿Qué hemos acordado entonces desde allí? Tener en cuenta el escenario nacional e internacional a partir del contexto sociocultural, político, histórico y todo lo que ya manejamos. De manera conclusiva, ¿verdad? Ante las circunstancias académicas, administrativas, políticas y ideológicas, es urgente dar respuesta desde la formación, y hablo de formación docente en particular, porque todos los que estamos aquí ejercemos la docencia, siendo o no egresados de una casa de formación docente, pero lo que hacemos es docencia, para dar respuesta a la formación de ese docente universitario, porque nos hemos dado cuenta que con las capacitaciones no es suficiente, tiene que darse algo más que la capacitación que te habilita. Si bien el título te habilita para el ejercicio de una profesión, la capacitación te da unas herramientas, pero no es suficiente. Necesario que cambiemos nuestros modos de pensar y de ser para conocer la formación universitaria, transformando que la rutina, dejemos de hacer lo que estamos haciendo siempre y hagamos algo distinto y podamos llegar precisamente a esa internacionalización. Es por ello, ¿verdad?, que la formación profesional se caracteriza por ser un valor colectivo. Yo, la señora Betsy, que vive en tal sitio, necesita saber cuál es el médico que la va a atender, cuál es el abogado al que ella va a atender, qué hace, cómo se forma y, por supuesto, formar a la ciudadanía para que reconozca también el valor que cada uno de ellos tiene. En este sentido, pues, una vez más, les doy las gracias por compartir este escenario.